Buenas tardes, soy la doctora María Esther Juri. Vamos a hablar de dislipidemias. Las dislipidemias son alteraciones del colesterol y los triglicéridos en sangre. Tanto el colesterol como los triglicéridos son lípidos componentes normales del organismo, pero cuando se alteran sus valores en sangre, constituyen un riesgo para la salud. El aumento del colesterol es considerado uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, dado que favorece la producción de aterosclerosis. Por eso es que esta clase la vamos a enfocar hacia el riesgo cardiovascular de estos pacientes. El colesterol y los triglicéridos, junto con los fosfolípidos, son transportados en la circulación en forma de lipoproteínas. Estas se constituyen con la combinación de estos lípidos con partículas proteicas llamadas apolipoproteínas, que son sintetizadas en el hígado y en el intestino, y no solamente cumplen la función estructural o de transporte, sino también que actúan regulando la actividad enzimática, como las de las enzimas, la lipoproteína lipasa, y además permiten también la interacción de las lipoproteínas con los receptores celulares. Dentro de las lipoproteínas las podemos clasificar en lipoproteínas ricas en colesterol y ricas en triglicéridos. Ricas en triglicéridos vamos a tener los kilomicrones y las VLDL. Los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño y están formadas casi en su totalidad, en el 90-95%, por triglicéridos exógenos. Y su función es el de transportar este triglicérido ingerido con los alimentos desde el intestino hacia los tejidos periféricos, como el tejido adiposo y el tejido muscular. Las VLDL son las llamadas lipoproteínas de muy baja densidad, tienen un menor tamaño que los kilomicrones y contienen solamente 50 a 60%, 65% de triglicéridos, siendo este de origen endógeno. Y también tienen, el resto están formadas por colesterol. La función principal de estas lipoproteínas es la de transportar los triglicéridos que sintetiza el hígado hacia los tejidos periféricos. Dentro de las lipoproteínas ricas en colesterol, tenemos las LDL y las HDL. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad, son de tamaño menor que las anteriores, ricas en colesterol esterificado y son las responsables de la mayor parte del transporte del colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Las HDL, que son las de alta densidad, son las más pequeñas de todas las lipoproteínas, son ricas en colesterol y fosfolípidos y transportan el colesterol en reverso, o sea, desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Las dislipidemias las podemos clasificar según el perfil lipídico, según su origen o según el lipidograma electroforético. Según el perfil lipídico, las podemos clasificar en hipercolesterolemia aislada, a donde vamos a tener aumento del colesterol total y del colesterol LDL. La hipertrigliceridemia aislada, vamos a tener solamente aumento de triglicéridos endógenos, exógenos o de ambos. Y la dislipidemia mixta, tenemos tanto aumento del colesterol como aumento de los triglicéridos. Esta clasificación establece un riesgo del paciente y decide el tratamiento específico al que lo vamos a someter.
recuerden que el aumento del colesterol favorece las enfermedades cardiovasculares y el aumento de los triglicéridos por encima de 1000 miligramos puede generar una pancreatitis aguda. De acuerdo a su origen, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son de causas genéticas o familiares, aparecen en más de un familiar, duplican o triplican los valores normales de colesterol y triglicéridos y suelen presentar manifestaciones clínicas específicas, para las distintas enfermedades. La más frecuente es la hipercolesterolemia familiar. Y dentro de las secundarias tenemos que buscar enfermedades o algún factor que nos lleve a un aumento de los triglicéridos y de los lípidos, como por ejemplo la diabetes, hipotiroidismo, el alcoholismo, la obesidad, la insuficiencia renal o el uso de algunos fármacos. Dentro de esta vamos a hablar de las causas genéticas, las que llevan aumento del colesterol LDL, que generalmente la hipercolesterolemia familiar es la más frecuente, es una alteración monogénica generalmente, y tenemos también las provocadas por el aumento de los triglicéridos, que es el síndrome quilocronémico familiar. Estas enfermedades dijimos que tenían como características clínicas presentar mayores manifestaciones clínicas, como ya las vamos a ver, como son los santomas tendinosos, las santelasma, el arco corneal, predisponen a enfermedades cardiovasculares precoz, como la angina de pecho, síndrome coronario agudo, infarto, accidentes cerebrovasculares, y también enfermedades de la válvula aórtica. Generalmente la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante, pero también puede presentarse como autosómica recesiva. Sin embargo, la provocada por el aumento de los triglicéridos es una enfermedad autosómica recesiva, y acá sí vamos a tener manifestaciones clínicas como por ejemplo náuseas, vómitos, retraso de crecimiento, dolor abdominal, el riesgo a la pancreatitis, como les decía, y generalmente tienen el plasma hiperlipémico. También tenemos hepatoesplenomegalia, hiperlipemia retinal, santomas eruptivos y también la presencia de ictericia. Bueno, según el lipidograma, la clasificación, vamos a tener la clasificación de acuerdo a tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, en las que cada una vamos a tener una lipoproteína determinada, elevada, que se nos van a traducir en los lípidos elevados. Así, en la tipo 1 tenemos los kilomicrones aumentados, por lo tanto vamos a tener en sangre triglicéridos elevados. En la tipo 2A tenemos principalmente las LDL aumentadas, lo que nos va a dar un aumento en el colesterol total. En la tipo 2B no solamente tenemos aumento de LDL, sino también vamos a tener aumentadas las lipoproteínas llamadas VLDL. Entonces vamos a tener tanto aumento de triglicéridos como colesterol. En la tipo 3 tenemos aumentadas las lipoproteínas intermedias llamadas IDL, y vamos a tener, por lo tanto, aumento de triglicéridos y colesterol en sangre. En la tipo 4 tenemos aumentadas las VLDL y tenemos en sangre aumento de triglicéridos y colesterol.
Y en la tipo 5 vamos a tener aumento de las lipoproteínas de los llamadas kilomicrones y las VLDL. Por lo tanto, en sangre vamos a tener aumento de triglicéridos y de colesterol. Bueno, acá podemos ver los valores de perfil lipídico para la población general, donde tenemos que el valor de colesterol deseable es menor a 200, entre 200 a 239 miligramos por decilitro, vamos a tener un colesterol limítrofe o alto en el límite, y más de 240 es alto. El colesterol HDL siempre se trata de mantener por encima de 40 miligramos, y en los valores de colesterol LDL hablamos de 100 miligramos o menos, es lo óptimo, de 100 a 129 cercano a lo óptimo, de 130 a 159 estamos en un nivel alto en el límite. A partir de 160 y hasta 189 hablamos de colesterol LDL alto, y más de 190 muy alto. Y en cuanto a los triglicéridos, tenemos valores normales de 150 o menos, elevados en el límite 150-99, elevados de 200 a 499 y mayor de 500 o igual a 500 muy elevados. Recuerden lo que habíamos dicho, que el aumento del colesterol está muy relacionado a enfermedades cardiovasculares, y el aumento de triglicéridos al riesgo principalmente de pancreatitis. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de dislipidemia? ¿Qué tenemos que solicitar? Tenemos que solicitar el perfil lipídico completo, y tenemos que solicitar también estudios complementarios. Dentro del perfil lipídico completo estamos hablando de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. Ahora vamos a ver a quién y cómo lo pedimos. Bueno, habíamos dicho a quiénes vamos a pedir el colesterol. Vamos a pedir a todos los pacientes varones entre 35 y 65 años, y las mujeres entre 45 y 65 años sin enfermedad cardiovascular. A pacientes jóvenes menores de 35 años con 2 o más factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, historia familiar en primer grado de enfermedad coronaria, u hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años. En todas aquellas personas que tengan enfermedades que afecten el metabolismo de lípidos, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad, la insuficiencia renal crónica o alcoholismo. Y a las personas con enfermedades vascular, coronaria, cerebral o periférica conocida. En los niños también se pide el colesterol. Se pide en los niños mayores de 2 años hasta los 20 años, y que se investiguen en caso que presenten enfermedades con riesgo cardiovasculares o tengan padres con colesterol total mayor o igual a 240, o una historia familiar de enfermedades vasculares en padres o en abuelos. ¿Cómo vamos a pedir el perfil lipídico? El perfil lipídico siempre debe estar sacado en una muestra de sangre con ayunas de 12 a 14 horas.
Si la muestra no está en ayunas, solo se va a poder medir el colesterol total y el colesterol HDL. Lo ideal es solicitar, como les decía, el perfil lipídico completo. Si no, pedir solamente colesterol total y triglicéridos. Otra cosa, que si el colesterol total es mayor o igual a 200 o el colesterol total es menor a 40 y nosotros hemos pedido solamente colesterol y triglicéridos, se debe pedir el perfil lipídico completo en una segunda instancia. Si los triglicéridos están muy elevados, se debe pedir también un lipidograma por electroforesis. Se recomienda al menos tener 2 valores sucesivos y alterados en el perfil lipídico para confirmar el diagnóstico y comenzar con el tratamiento. El tratamiento siempre se comienza con medidas higiénico-dietéticas y luego con fármacos, a no ser que tenga el paciente un riesgo cardiovascular muy elevado. Eso ya lo vamos a ver enseguida. También tenemos que tener en cuenta si el paciente ha estado en un estado de estrés muy importante, se debe esperar entre 1 y 3 meses para solicitar el perfil lipídico luego de una situación así de estrés importante, o si el paciente ha sufrido un infarto o una cirugía mayor. No resulta conveniente tampoco dosar colesterol y triglicéridos durante el embarazo, porque pueden darnos fisiológicamente elevados y no vamos a saber cuál es el valor fidedigno de estos lípidos. Sí sería conveniente pedirlo si la paciente tiene antecedentes de una hipertrigliceridemia previa por el riesgo a la pancreatitis. Siempre que hablamos de dislipidemia y pedimos el perfil lipídico, tenemos que pedir la TSH, porque recuerden que el hipotiroidismo, recién lo dijimos, eleva tanto el colesterol como los lípidos. Y bueno, hay una fórmula también para poder calcular el colesterol LDL, que generalmente los laboratorios no los informan, pero esta fórmula se hace con una ecuación teniendo en cuenta el colesterol total menos las HDL más los triglicéridos sobre 5. Así podemos calcular el colesterol LDL en un paciente. Bueno, acá está bien detallado todo lo que hablábamos recién de a quién y cómo solicitar el perfil lipídico. Siempre que abordamos un paciente en el consultorio, tenemos que tener en cuenta de hacer una buena historia clínica para poder recaudar la mayor cantidad de datos posibles, un buen examen físico también para poder solicitar los exámenes complementarios necesarios. Dentro de la anamnesis, tenemos que tener en cuenta lo que les decía, que lo vamos a abordar de acuerdo a los factores de riesgo cardiovasculares, o sea que vamos a preguntar bien sobre antecedentes heredofamiliares, sobre antecedentes del paciente, todos los hábitos fisiológicos que tiene el paciente, si camina, si hace actividad física, si en el trabajo presenta mucho estrés, que también está muy relacionado, y posibles enfermedades que puedan llevar a aumento del colesterol. El examen físico también lo vamos a hacer
en busca de signos que nosotros podamos recabar que sean de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, o que nos puedan estar diciendo que ese paciente puede tener un aumento de los lípidos. Principalmente no se olviden del perímetro abdominal, el peso, la talla y el índice de masa corporal. Recuerden que no es tan fidedigno como el perímetro abdominal. Y en busca de algunos signos, principalmente como los santomas, el arco corneal, santelasma, santomas eruptivos que pueda tener este paciente, que nos diga que tenga sus lípidos alterados. Y dentro de los exámenes complementarios, bueno, chequear siempre todos los órganos blancos y tener en cuenta, como les decía, siempre la TSH, porque nos puede llevar a una dislipidemia. Entonces, en este caso, si el paciente tiene un hipotiroidismo, primero hay que tratar el hipotiroidismo y después ver los valores que quedan una vez que se estabilizan los valores de TSH, T3 y T4, ver en qué valores quedaron el colesterol para ver si se trata o no se trata en forma farmacológica. Siempre primero se trata el trastorno de tiroides y después el de los lípidos. Y dentro de los exámenes complementarios, bueno, aparte hemograma, glucemia, uremia, creatinina, ionograma, el hepatograma, ácido úrico, CPK, y dentro del laboratorio. También tenemos que pedir imágenes como tomografías, tomografía coronaria, doble carotidio, una ecografía hepática para ver si tiene hígado graso, no alcohólico. También se puede pedir, en el laboratorio se debe pedir también el calcio para estratificar bien los factores de riesgo. Bueno, ¿qué vamos a tener en la clínica? En la clínica, principalmente por aumento de colesterol, vamos a ver santelasma, santomas tendinosos, santomas tuberosos, que son los que se forman en los tendones, santomas palmares o el arco corneal, que es muy semejante al senil. Por aumento de los triglicéridos vamos a tener santomas eruptivos, principalmente en dorso y en la zona glútea, y lipemia retinal. Ya cuando tenemos enfermedad aterosclerótica, vamos a tener soplo, disminución del pulso, un pulso más duro, y dentro de las hipertrigliceridemias ya tenemos en la clínica que el paciente va a manifestar dolor abdominal, podemos detectar hepatoesplenomegalia, un hígado graso o pancreatitis. Acá les dejo algunas figuras de santomas en la espalda, los antelasma, el arco senil, el arco corneal, más santomas tuberosos ahí en el tendón de Aquiles o la palma de manos, y la lipemia en retina. Bueno, como les había dicho al comienzo, tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer todo el examen físico y la anamnesis dirigida al riesgo cardiovascular del paciente para poder detectar si este paciente es de bajo riesgo, moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular, para poder iniciar el tratamiento y poder tener bien claras las metas terapéuticas que van a ser en un paciente de bajo riesgo: mantener el colesterol LDL por debajo de 115 miligramos por decilitros. Si tiene un valor, un riesgo cardiovascular moderado, lo tenemos que mantener por debajo de 100.
Si tenemos un alto riesgo cardiovascular, ya estamos hablando de que tenemos que llevar los valores de LDL a 70 miligramos por decilitro o una reducción del 50% o más del basal del paciente cuando empezamos con el tratamiento. Y si es de muy alto riesgo, tenemos que llevar los valores de LDL a 55 miligramos por decilitro o también reducir por debajo del 50% o más el nivel basal de que comenzamos el tratamiento, ya sea para prevención primaria o secundaria. Acá les he dejado un cuadrito. Siempre hablamos del colesterol LDL, que es el que nos rige para tener en cuenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes, pero también tenemos que tener en cuenta los niveles de los otros colesteroles y de los triglicéridos. Bueno, en cuanto a tratamiento, tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, ahora vamos a ver. Bien, antes de entrar al tratamiento, quiero dejarles en claro que recuerden que tanto la obesidad, la disminución de actividad física, dieta rica en grasa, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, síndrome nefrótico y anorexia predisponen a un aumento del colesterol LDL. La obesidad, la actividad física disminuida, el exceso de alcohol, una dieta rica en carbohidratos, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, esteatosis hepática no alcohólica, las enfermedades renales crónicas, el Cushing, el HIV, el lupus o la lipodistrofia predisponen al aumento de triglicéridos. Y tanto la obesidad como la actividad física disminuida, el tabaco, una dieta rica en carbohidratos y todas las enfermedades que nombramos recién, como síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, esteatosis hepática, enfermedad renal, el HIV, el lupus, la lipodistrofia, predisponen también a una disminución de las HDL. Entonces, bueno, con respecto a esto ya tenemos un panorama en cuanto a causas secundarias y factores de riesgo para tener dislipidemias primarias, secundarias o hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con el tratamiento no farmacológico que está enfocado a la dieta, a la actividad física, a la disminución de peso y al cambio de hábitos tóxicos de los pacientes. ¿Cuáles son estas recomendaciones higiénico-dietéticas? Se recomienda que la ingesta de colesterol sea inferior a 300 miligramos en el día. En hipercolesterolemias, que sea menor a 500 miligramos en las hipertrigliceridemias. En cuanto al tabaco, bueno, sabemos que lo mejor es que el paciente no fume, pero bueno, el tabaco aumenta, como decíamos recién, los triglicéridos, el fibrinógeno, reduce las HDL y potencia el efecto de hiperlipemia de los diuréticos y los beta bloqueantes. El consumo de alcohol también produce aumento en las concentraciones del colesterol HDL, como dijimos recién, por lo tanto reducir el consumo de alcohol a 30 gramos por día.
La obesidad, bueno, también está muy relacionado con esto. En pacientes obesos con hipertrigliceridemia se debe realizar un abordaje interdisciplinario para lograr que estos pacientes disminuyan de peso lo antes posible eh, y reduzcan también el consumo de alcohol. Y el ejercicio físico, bueno, aumenta los niveles de HDL, reduce los de triglicéridos y los de LDL, por lo tanto el colesterol total también va a disminuir, reduce la tensión arterial y mejora la estabilidad cardíaca. Y dentro del tratamiento farmacológico tenemos las estatinas, los fibratos, ezetimibe, ácido nicotínico, el omega 3, los fitoesteroles, secuestradores de ácidos biliares, los anticuerpos monoclonales, que son los PCSK9, lomitapida y otros que están ahora que son bastante nuevos y ya vamos a hablar de ellos. Dentro de las estatinas son los fármacos de primer nivel para comenzar los tratamientos de las dilipidemias. Recuerden que también recién les dije que primero se debe tratar con medidas higiénico-dietéticas, esperar un mes cuando el paciente ya ha adoptado las medidas higiénico-dietéticas que nosotros les hemos recomendado, volver a medir los valores en sangre de colesterol y triglicéridos y ahí ver si es necesario o no agregar un fármaco. Si tenemos que agregar algún medicamento, los primeros que se agregan son las estatinas, que tenemos de diferentes generaciones con diferentes vida media, últimamente las que se están usando con mayor frecuencia o actualmente es la atorvastatina y la rosuvastatina, que tiene menos efecto a nivel muscular que la atorvastatina. Bueno, estas estatinas reducen la síntesis hepática de colesterol, disminuyen el 50% las LDL, aumenta un 15% las HDL y disminuye el 30% los triglicéridos. Y a nivel endotelial es un muy buen estabilizante de la placa de ateromatosa, entonces por eso es que siempre se comienza con las estatinas. Como decíamos recién, tiene muchos efectos adversos a nivel muscular, principalmente proximales, las miopatías proximales y el aumento de las enzimas hepáticas. Cuando el paciente nos refiere a alguno de estos síntomas, inmediatamente tenemos o que disminuir la dosis de estatina o inmediatamente retirarlas y cambiarlas por otras drogas. Tiene contraindicación absoluta, una enfermedad hepática grave y el uso concomitante con otras drogas. Si las estatinas, con el uso de las estatinas a valores de 10 o 20 miligramos como máximo, no obtenemos los valores deseados en sangre que nosotros queremos de los lípidos, no conviene aumentar a 40 u 80 miligramos, que es el máximo de dosis de estatina que se puede dar, porque corremos el riesgo de provocar los efectos secundarios que hablábamos recién. Entonces, lo que se estima es combinarla, por ejemplo, con otras drogas como es, por ejemplo, el ezetimibe, perdón, ahí está. Combinar las estatinas con el ezetimibe, que me va a dar el mismo resultado que duplicando los valores de estatina, pero yo con esto disminuyo el riesgo a los efectos adversos.
Tengo que tener en cuenta también las interacciones medicamentosas, como les decía recién, con las estatinas, principalmente con con las drogas que utilizan el citocromo P450, y dentro de estas principalmente con el clopidogrel, que activa el citocromo 3A4, pero son pacientes, recuerden que por los eventos cardiovasculares que tienen, pueden estar anticoagulados, y tenemos que tener en cuenta al colocar o al indicar unas estatinas. Tenemos también los fibratos, que estimulan a la lipoproteína lipasa, no alteran la glucemia, por lo tanto esta droga la podemos dar en pacientes diabéticos. Los fibratos disminuyen principalmente el colesterol LDL, pero su mayor impacto sobre los triglicéridos, disminuyen hasta un 50% los niveles de triglicéridos, y aumentan los niveles de HDL casi hasta el 20%. Como efectos adversos tienen dispepsia, la miopatía en mucho menor medida que las estatinas, los cálculos renales, y también están contraindicadas en enfermedad renal o hepática severa. El ezetimibe, que dijimos que lo podíamos combinar con las estatinas, tiene como efecto principal bloquear la absorción intestinal de colesterol, por lo que actúa a este nivel, y ahí va a provocar los efectos secundarios de gastrointestinales, cefaleas, puede provocar estornudos, mareos, meteorismo, principalmente son los efectos gastrointestinales. Bueno, acá para recordarles nuevamente que al adosar ezetimibe a las estatinas, antes de duplicar o llevar al máximo la dosis de esta, disminuimos los efectos secundarios de las estatinas. Acá actuaría el ezetimibe junto con las estatinas, tendríamos un efecto dual, tanto en hígado como en intestino, bloqueando la absorción de grasas. La niacina, tenemos que principalmente también nos va a aumentar las HDL, va a disminuir también el colesterol LDL, y va a disminuir, pero en menor proporción, los triglicéridos. Como efectos secundarios tenemos el flashing, que es un enrojecimiento con una sudoración profusa a nivel de cuello y cabeza de los pacientes, congestión nasal, ocular, prurito, provoca hiperglucemia, hiperuricemia, acantosis nigricans, ictiosis, hepatotoxicidad e intolerancia gástrica. Y también como contraindicaciones tenemos las hepatopatías graves, la gota, diabetes o enfermedades ácido-pépticas como las úlceras. Los omega 3, que son ácidos grasos poliinsaturados, con estas drogas no podemos hacer tratamiento en los pacientes, siempre son tratamientos coayudantes, o sea, son drogas coayudantes al tratamiento higiénico-dietético o con las otras drogas. Son ácidos grasos poliinsaturados, como les decía, son esenciales, están presentes en los aceites vegetales y de pescado, no son de primera elección en ninguna dislipidemia, y pueden usarse cuando hay contraindicaciones de estatinas, de fibratos, o también como coayudante en las hipertrigliceridemias severas o familiares de tipo 4 o 5. Disminuyen también los triglicéridos en un 30%, y se usan a dosis de 6 a 12 gramos por día,
por eso tampoco no es muy factible darlo, porque el comprimido, la presentación de la cápsula viene de 1 gramo, o sea que la cantidad de comprimidos que deberían ingerir sería ridícula para poder obtener buen resultado. Con los fitoesteroles pasa algo parecido, son sustancias químicas parecidas al colesterol, que se diferencian solamente en las cadenas laterales, se encuentran en plantas y vegetales verdes y amarillas. La ingesta diaria está entre 160 y 500 miligramos, y su absorción es muy baja, por eso los efectos terapéuticos que empiezan a hacerse cuando tenemos una absorción de 500 o 1000 miligramos por día, al tener una absorción muy baja, tampoco no son drogas muy factibles en el tratamiento de las dislipidemias. Tenemos los secuestradores de ácidos biliares, como la colesteramina, el colestipol, que se indican en la hipercolesterolemia 2A, se dan en dosis de 16 a 24 miligramos por día. Si bien tienen pocos efectos secundarios, dentro de esto podemos nombrar la flatulencia, la constipación y el dolor abdominal, principalmente a nivel epigástrico, y están contraindicadas, por supuesto, en el estreñimiento, porque es uno de los factores de los efectos secundarios, y en la obstrucción biliar completa. Y tenemos ahora los anticuerpos monoclonales. Estas drogas son muy efectivas, pero siempre las vamos a usar en determinadas dislipidemias. Bien, los anticuerpos monoclonales son drogas que actúan inhibiendo una proteína, la PCSK9, que esta proteína, la función principal es a nivel del hígado, regulando el número de receptores de colesterol LDL sobre la membrana del hepatocito. De esta manera, participa en el metabolismo y en la homeostasis de los niveles circulantes de LDL. Entonces, los pacientes que tienen ganancia en la función de PCSK9 van a tener valores reducidos de receptores para el LDL y por lo tanto valores altos de este colesterol en sangre. Por otro lado, aquellos pacientes que genéticamente poseen una pérdida en la función de esta proteína demuestran muy bajos niveles de colesterol LDL como consecuencia del gran número de receptores hepáticos para esta proteína. Así, la estrategia farmacológica con los anticuerpos monoclonales es disminuir los niveles de PCSK9, logrando reducir entre un 50 a un 70% los valores basales de colesterol LDL. Y también disminuyen un 30% los valores circulantes de la lipoproteína A y en un 20% el valor de los triglicéridos. Entonces, con estos anticuerpos monoclonales que inhiben la PCSK9, se disminuye el riesgo cardiovascular aterosclerótico. Por eso es que está indicado en algunos pacientes y no en todos. ¿En quiénes vamos a dar o en quiénes están indicados estos anticuerpos? En pacientes adultos con bajo tratamiento dietético y dosis máximas tolerables de estatinas que no lleguen a los valores deseables en una hipercolesterolemia familiar, o en pacientes que en prevención secundaria
no alcancen tampoco los valores de LDL deseables. Bueno, siguiendo también con el tratamiento farmacológico, tenemos la lomitapida, que es un inhibidor de la proteína de transferencia microsomal de los triglicéridos y actúa reduciendo el colesterol LDL, se da en dosis de 10 a 80 miligramos por día y disminuye principalmente en un 30 a 50% las LDL y disminuye también los triglicéridos un 15 a un 40%. El ácido bempedoico es un inhibidor de la ATPasa citrato liasa, reduce también principalmente el colesterol LDL, se da en dosis de 180 miligramos por día, se puede asociar también al ezetimibe y disminuye principalmente en un 15 a 20% las LDL, o al asociarlo con el ezetimibe, la puede llegar a reducir al 50% de su valor. Bueno, y también tenemos otras drogas, aparte de estas, como los inhibidores de la ApoC, que reducen los valores de triglicéridos al 50 o 70% de su valor inicial, o los agentes antilipoproteínas A, que también reducen estas lipoproteínas al 50 o 70% de su valor inicial. Estas drogas tienen otras dosis, se dan en 50 miligramos en forma subcutánea cada 12 semanas, las ApoC o las antilipoproteínas a dosis de 80 miligramos subcutánea cada 4 semanas. Bueno, esto sería en cuanto a tratamiento. Siempre recuerden que el tratamiento no se instala de acuerdo al valor de colesterol o de triglicéridos que presenta el paciente, sino en base al riesgo cardiovascular y si vamos a hacer prevención primaria o prevención secundaria. Si nosotros vamos a hacer prevención primaria, tenemos que tener en cuenta, dijimos, el riesgo cardiovascular. Si un paciente tiene riesgo cardiovascular bajo y partimos con unas LDL de menos de 115 miligramos por decilitro, solamente le vamos a dar consejos sobre el estilo de vida. Si ya tiene valores entre 116 y 189, al estilo de vida vamos a esperar, vamos a hacer que el paciente se adhiera a este, y si no adhiere o no llega a los valores deseables, vamos a tener que considerar el tratamiento farmacológico. Pero si el paciente mantiene sus valores por encima de 190 miligramos de LDL, vamos a tener que iniciar tratamiento farmacológico. Si tenemos un riesgo cardiovascular, tomamos las mismas medidas que un riesgo cardiovascular moderado, vamos a tomar las mismas medidas que con el riesgo bajo, o sea, si está menos de 100, mantenemos solamente el tratamiento higiénico dietético. Si lo tenemos entre el valor de LDL entre 100 y 189, vamos a considerar los fármacos si no lo controla, pero si ya se mantiene por encima de 190, vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Si tiene un riesgo alto el paciente, también vamos a tener la misma conducta, pero si mantiene los valores de LDL por encima de 100,
directamente vamos a comenzar con el tratamiento farmacológico. Si estamos en prevención primaria y el paciente tiene un alto riesgo o condiciones clínicas muy desfavorables, tenemos que llevar el colesterol LDL a menos de 55, con consejos sobre estilos de vida. También considerar el tratamiento farmacológico si no lo controla, que seguramente que no lo va a controlar, y si necesitamos empezar con tratamiento farmacológico para disminuir su colesterol LDL a 70 miligramos por decilitros. Ahora, si estamos en prevención secundaria ante un riesgo muy alto, las LDL en 55 o menos, vamos a hacer consejos de estilo de vida y considerar los fármacos si no controla esta fracción del colesterol. Y si es mayor de 55 miligramos por decilitros, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Bueno. Bien, ¿cuáles serían algunas opciones de tratamiento? Dijimos de primera elección, las estatinas en una hipercolesterolemia con aumento del colesterol LDL. Vamos a comenzar con estatinas. Y a estas estatinas dijimos que le podíamos combinar con ezetimibe. Si esta opción no nos da, tenemos como una opción alternativa agregar resinas, ácido nicotínico o el ezetimibe. Ante la dislipidemia mixta, donde tenemos el colesterol LDL y los triglicéridos altos, también comenzamos como primera elección estatinas. Le podemos adosar los fibratos que tienen mayor efecto sobre los triglicéridos, o estatinas más ácido nicotínico, o como una alternativa solamente los fibratos. Y en las hipertrigliceridemias comenzamos directamente de primera elección con los fibratos y el ácido nicotínico, y si no, ácido nicotínico con omega 3. Bueno, ¿cómo monitoreamos a un paciente que hemos empezado con el tratamiento? Ya dijimos que comenzábamos primero con el tratamiento higiénico dietético, esperábamos un mes, controlábamos, si es necesario, adosamos un fármaco o de acuerdo al riesgo cardiovascular, como hablamos recién en prevención primaria o secundaria, si teníamos que empezar con tratamiento farmacológico directamente de acuerdo a los valores que tenía el paciente, y vamos a esperar 8 semanas para, una vez empezado el tratamiento farmacológico, hacer los controles. Antes de empezar el tratamiento, recuerden que también dijimos que 2 mediciones con un intervalo de no más de 4 a 5 semanas, excepto en pacientes de muy alto riesgo o en pacientes que hayan pasado un estrés importante o todo lo que nombramos al principio, a quienes le íbamos a pedir el perfil lipídico. Pero el monitoreo antes de empezar el tratamiento lo tenemos que hacer en estos pacientes de esta manera, salvo que tengan riesgo cardiovascular muy alto, en donde directamente se empieza con el tratamiento farmacológico. Después de comenzado esto, esperamos 8 semanas y vemos si tenemos que cambiar el tratamiento o tenemos que agregar una medicación. Y alcanzado el objetivo terapéutico, podemos ya hacer el control anualmente. Antes de terminar, quería darles o quería dejarles
unas consideraciones o una forma de manejo de pacientes que tengan elevado el colesterol LDL o que tengan elevado los triglicéridos. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con nivel elevado de triglicéridos, por encima de 177 miligramos por decilitro, por ejemplo, tenemos que evaluar la situación clínica del paciente, si tiene náuseas, vómito, dolor abdominal, riesgo de pancreatitis, hepatoesplenomegalia, santomas, santelasma, lipemia retinial, opacidad corneal, acantosis en el frotis en sangre periférica o una retinitis pigmentaria. Tenemos que descartar también causas secundarias de hipertrigliceridemia, como dijimos, la obesidad, disminución de actividad física, el exceso de alcohol, fumar, dieta alta en carbohidratos, síndrome metabólico, bueno, resistencia a la insulina, todas las enfermedades de causas secundarias para hipertrigliceridemias que vimos recién, para poder y ver si optimizar lo mejor que podamos la intervención en el estado, en el estilo de vida del paciente, disminuyendo el peso y haciendo actividad física y optimizando lo mejor que podamos el riesgo cardiovascular. Si con eso nosotros logramos tener una hipertrigliceridemia entre 177 y 884 miligramos, o sea que tenemos una hipertrigliceridemia leve a moderada, evaluamos el riesgo cardiovascular y si es alto, tenemos que iniciar, aparte de estatinas, evaluar también el colesterol LDL, el no HDL y las ApoB. Y si disminuye, continuar con los consejos sobre estilo de vida y usar estatina y discrecionalmente fibratos o las otras drogas que habíamos hablado, como el etílicosapentano. Si tenemos que, con todas las medidas primarias que hemos adoptado, la hipertrigliceridemia sigue elevada por encima de 885 miligramos, ya estamos ante la presencia de hipertrigliceridemia severa, tenemos que iniciar, y hemos iniciado el tratamiento con fibratos, y sigue elevado, tenemos que considerar el hacer el test de ADN, para ver si esto es genético o no, y hacer tratamiento con las nuevas drogas emergentes que habíamos hablado. Si tenemos un paciente con colesterol LDL aumentado por encima de 194, indicamos estatinas, o tiene enfermedad arteriosclerótica, cardiovascular o alto riesgo para prevención primaria. Tenemos que valorar las causas que dijimos, tanto la obesidad, actividad física, el sedentarismo, las enfermedades hepáticas, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, y hacer manejo y tratamiento de las causas secundarias. También valorar los datos clínicos y si es necesario o están presentes, tenemos que considerar una causa monogénica como una hipercolesterolemia familiar. Tenemos que considerar también realizar el test de ADN. Si los valores de LDL logran bajar y nosotros conseguimos alcanzar el objetivo, seguimos con el estilo de vida y con el cálculo periódico o anual del perfil lipídico. Si el objetivo no está alcanzado, en prevención primaria, con el cambio de estilo de vida y la estatina,
tenemos que continuar con estas determinaciones y considerar un tratamiento ayudante de las enfermedades cardiovasculares con etílico sapentano y el cálculo periódico del perfil lipídico. Y en la prevención secundaria, con el cambio de estilo de vida, más el inicio de la estatina, más la reducción del riesgo cardiovascular global, recalcular el valor de las LDL y el objetivo a alcanzar. Si esto se alcanza, continuamos con estas determinaciones y seguimos de cerca las enfermedades arterioscleróticas y el cálculo periódico también del perfil lipídico. Si el objetivo no está alcanzado, tenemos que ir a dosis máxima de estatinas. Siempre recuerden que son las dosis máximas toleradas por el paciente, recalcular el valor de las LDL y el objetivo a alcanzar. Si no alcanzamos el objetivo, tenemos que añadir el inhibidor de la PCSK9 y recalcular otra vez el valor de las LDL y el objetivo a alcanzar. Si se logra el objetivo, se hace el cálculo periódico del perfil lipídico, y si no se alcanza el objetivo, tenemos que considerar otras terapias como asociar secuestradores de ácidos grasos, niacina, de ácidos biliares, perdón, niacina, el ácido bempedoico, considerar una derivación al especialista, y si es una hipercolesterolemia familiar homocigota, podemos indicar lomitapida, evinacumab o tratamientos que están ahora actualmente en investigación, que sería lo último que estaría por verse y poder instaurarse acá en la Argentina. Bueno, espero que les haya sido útil, que lo hayan entendido, y cualquier cosa quedo a su disposición. Muchas gracias por la atención.